Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día del primer coloquio internacional La Revolución Bolivariana, de la democracia protagónica al Estado comunal, avances y retos. Estos 3 días en los que vamos a discutir pues, de diferentes aristas el proceso revolucionario en Venezuela. Hoy, jueves 28 de abril, iniciamos esta sesión del coloquio con el eje número 3, que se titula Educar para protagonizar, liberación o doctrina. Tenemos 3 presentaciones, 3 ponencias, 2 desde Venezuela, ¿sí? Por Skype, videoconferencia, y una pues, con el compañero Alejandro. Entonces vamos a empezar con las videoconferencias desde Venezuela. Nos acompaña Félix Caballero Escalante. Él es maestrante en el programa de procesos sociopolíticos venezolanos y procesos de integración latinoamericana del Instituto de Estudios Avanzados IDEA del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Su línea de investigación es integración latinoamericana y caribeña, y realizó sus estudios universitarios de licenciatura entre el 2008 y 2012 en la Universidad Central de Venezuela y es licenciado en estudios internacionales. Su experiencia en la militancia dentro del proceso político venezolano, es miembro del equipo editorial del periódico Política 2015, desde el 2015 hasta pues, este año, ¿sí? Pueden seguir esta publicación por Twitter en la cuenta @política con K _V. Es militante también del Frente Cultural de Izquierda, ¿sí? También se puede conseguir por Facebook, y miembro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Entonces, le damos la bienvenida a Félix y para que inicie su ponencia. Buenos días, ¿cómo están por allá por México? Un placer estar aquí en el coloquio que nos invitó la compañera Aranza Tirab. Y bueno, nosotros queremos empezar nuestra ponencia, nuestro aporte a este coloquio, hablando un poco de dónde nacimos nosotros como organización política, puesto que todas las vivencias pedagógicas que hemos tenido dentro de la universidad y de la comunidad inició en un proceso de organización de base en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, nosotros nacemos a mediados del 2009, 2010. Nosotros nacimos en varias escuelas, estudios internacionales, psicología, historia. Entonces, bueno, ahí comenzamos a hacer un proceso de organización, de problematizar la cotidianidad. Digamos que en la Universidad Central de Venezuela nosotros hemos tenido siempre un gobierno universitario volteado no buscar digamos, la academia al pueblo, y eso es un debate que ha sido desde el 1919, desde la reforma de Córdoba, es un debate constante. Y digamos que nosotros, en el marco de un gobierno bolivariano, con Chávez a la cabeza, nosotros tuvimos esa problemática muy de cerca, muy a flor de piel. Entonces, bueno, nosotros comenzamos con, digamos, militando por los servicios básicos de la universidad, que están aún hoy en día bastante mermados, como es el transporte, como es el comedor universitario, y empezamos a militar desde la formación, de captar, digamos, militantes,
desde un formato participativo. No son los formatos de siempre, de conversatorios, foros y una doctrina horizontal, vertical, disculpen, sino desde el aporte de cada uno de nosotros a un tema en específico que lo planteamos colectivamente. O sea, el pensum, digamos, de formación lo planteamos en colectivo. Entonces, nada, nosotros a partir de la formación, a partir de la problematización, vamos a los hechos concretos, los servicios básicos de la universidad, y bueno, comenzamos a formar círculos de estudio por escuela. Nosotros ahorita tenemos diferentes círculos de estudio en la Escuela de Trabajo Social, en la Escuela de Estudios Internacionales, en Psicología, en Economía. Tenemos círculos de estudio con nombres representativos de luchadores universitarios que han caído en batalla en la Cuarta República, lo que nosotros llamamos Cuarta República, que es anterior al proceso al gobierno bolivariano de Hugo Chávez en los 90 y desde el 58. Entonces, bueno, nosotros a partir de esa práctica intentamos conjugar la teoría, la práctica y hacer una acción praxeológica para cambiar y transformar la realidad cotidiana. Más o menos es en ese sentido que nosotros hemos venido trabajando. Ahorita un poquito más para el 2016, a finales del 2015 hemos empezado a hacer un trabajo de formación con jóvenes en los barrios, que es una tarea que tenemos un poco retrasada incluso, y tenemos que incidir bastante, con bastante énfasis en eso. ¿Por qué? Porque actualmente los jóvenes de las comunidades están sufriendo el embate de la formación, el fenómeno que tenemos ahorita, que se llama paramilitarismo, otros le llaman insurgencia, pero digamos que el sector juvenil es el sector primigenio para la adaptación para ese fenómeno. Incluso es víctima del fenómeno de la contrainsurgencia, porque son los jóvenes los que caen cotidianamente en los barrios por pugnas y luchas territoriales de esos grupos contrainsurgentes o paramilitares. Entonces la formación con esos jóvenes se nos hace prioritario para salvaguardar la revolución, para garantizar la consecución del proceso bolivariano. En tal sentido, los compañeros, varios compañeros de diferentes colectivos como Crea y Combate, Alpargata Solidaria, han hecho un trabajo importante en los sectores barriales con los jóvenes a partir de la formación de práctica para la producción de alimentos, una práctica de agricultura urbana. También han hecho talleres de textilería, talleres de panadería. Entonces, a partir de esa práctica sociopolítica, de esta práctica cotidiana y productiva, económica productiva, se politiza a ese sector, que no podemos llegarles desde un discurso, una retórica marxista ortodoxa, porque lo absorbe siempre ese conocimiento a una práctica. Entonces, bueno, nosotros queríamos
primero el contexto de nuestra acción. Nosotros, en la Universidad Central de Venezuela, está compuesta más que todo por una clase acomodada. No, digamos que en ese sector es bastante apático a los procesos de transformación social y se cuesta, digamos, formar una masa crítica para seguir el proceso bolivariano. Pero nosotros hemos hecho los esfuerzos y creo que nos falta mucho trabajo. A la universidad y al pueblo, y al pueblo a la universidad, el pueblo de la nación. Entonces, lo productivo, digamos, ahorita con esta crisis económica que estamos viviendo, lo productivo se hace necesario para una nueva política que autosustente las nuevas formas de organización compuestas por nuevas generaciones y jóvenes que estén activados y politizados para la, como ya dije, supervivencia del proceso. Y bueno, ahorita el compañero Tato va a hablar un poquito más acerca de cuál es el proceso y para recapitular, bueno, sí, en la UCB, su bandera, la formación para la civilización y de una formación de forma participativa, horizontales, lúdicas incluso, para tener el conocimiento, aprenderlo desde la cotidianidad y a partir de ahí ir problematizando y profundizando, teorizando y bueno, y politizando. Entonces, bueno, esta era mi intervención. Ahora les paso al compañero Tato. No sé si tú vas a presentarlo primero. Sí, primero. Bueno, muchas gracias, Félix, por tu explicación y esa contextualización tan importante y sobre todo en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ahora el perfil la siguiente presentación es de José Manuel Guzmán Tato. Él también hace parte del Frente Cultural de Izquierda, es miembro fundador de este frente, que es un colectivo estudiantil universitario de la Universidad Central de Venezuela, que viene trabajando desde el 2011. Facilitador de procesos de politización y organización de agrupaciones universitarias facilitador de procesos de politización y organización de agrupaciones universitarias como Colectivo Maraña, Centro de Estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, Círculo de Estudios Belinda Álvarez de la Escuela de Trabajo Social de la misma universidad y del Movimiento Estudiantil Independiente de la Escuela de Psicología también de la Central. Ha sido auxiliar de investigación del proyecto de reinserción y psicología carcelaria, ¿sí?, que fue coordinado por el profesor Miguel Padrón. Es tesista de psicología, mención social, de la Universidad Central de Venezuela y cursante de estudios simultáneos en la Escuela de Sociología. Pasante como colaborador en trabajo de familiarización y sistematización de la experiencia y organización comunitaria en el marco del proyecto Vallecoche, te lo tiene, del Parque Cultural Tiuna El Fuerte, miembro del colectivo editorial Proceso, colaborador del colectivo Psicólogos por el Socialismo desde el año 2013, trabajador del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales del Viceministerio de Formación e Investigación del proyecto Sujetos, Politización y Territorialidades.
trabajador también del Ministerio del Poder Popular para la Cultura como asistente de la Dirección de Políticas Públicas, en un trabajo articulado con la Dirección de Movimientos de Juveniles Culturales Emergentes en Venezuela desde 2015, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, miembro de la Alianza Popular Revolucionaria, miembro del Consejo Editorial también del periódico Política y actualmente facilitador de la materia de proyectos socioproductivos del programa de formación del INSES, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista para jóvenes de la parroquia de San Agustín del Sur. Entonces, seguimos con la presentación de José. Bueno, primero ese era el currículo, ¿no? Pero básicamente son experiencias, ¿no?, en las que hemos participado. Actualmente, Perico Proceso, por ejemplo, no tuvo, esa experiencia, por ejemplo, no tuvo continuidad, bueno, y algunas otras cosas que pudiéramos compartir como parte de una experiencia militante. Al final eso no tiene valor si es meramente ilustrativo, más que todo ahí lo que buscamos, bueno, un poco contextualizar de dónde estamos trabajando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ahí un curso de interés y un poco situando cuál ha sido el proceso de movilización, de organización y avanzamiento de un proceso de lucha en el marco del campus universitario, que nos ha permitido insertarnos en lo político como una herramienta de empoderamiento, una herramienta de empoderamiento y de acceder el sector juvenil acceda a formas participativas de construcción de la realidad a la que corresponde, a la que vive y que por tanto le pertenece. El comandante Chávez incluso, yo creo que es un buen marco teórico, un buen punto de partida, señalar ahí que, bueno, que el comandante Chávez fue uno de los principales propulsores de la democracia participativa. Nosotros somos hijos de ese modelo, hijos de la democracia participativa, hijos del legado de Chávez. Y en ese sentido estamos constituidos por su teoría y por la síntesis que él genera a partir de modelos y de teorías y paradigmas que se vienen construyendo en la teoría latinoamericana, como autores como Enrique Dussel, los zapatistas, la marxismo latinoamericana, etc. Pero bueno, eso es un poco el marco en el que partimos, ¿no? Antes de continuar, bueno, un saludo a los compañeros que nos están escuchando por ahí, que no logran verles el rostro, sería lo ideal. Bueno, aquí la tecnología nos contribuye ahí a establecer un canal de diálogo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de tener una comunicación lo más adecuada posible a través de este portal. Quiero avanzar entonces hoy un poco sobre el tema de las características del proceso de politización universitario, incluso como modelo educativo, que Pérez ya venía situando. Nosotros, la politización en sí misma es un modelo de educación que empodera, un modelo de educación, un modelo de asimilación de formas de pensamiento que nos permiten establecer un diálogo con el contexto. Yo creo que eso es lo central de los procesos de politización que nosotros hemos estado como procurando, que nos hemos estado pensando y que hemos venido construyendo en articulación con otros sectores de la política, otros sectores de la vida social. Incluso como agrupaciones colectivas más específicamente, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de sectores. Entonces ahí ya señalaba algunos de los colectivos con los que hemos venido articulando en esta tarea que atañe a una de las trincheras de lo que es el proceso revolucionario en su generalidad. Tratando de centrarnos en el título de este capítulo, ¿no?, que es la educación para protagonizar, nos parece importante, ¿no?, que ya sea lo participativo de estos procesos de asimilación de teoría y de práctica y de asimilación, procesos críticos, interpretativos, de disputa con las autoridades establecidas, con las fuerzas vivas que ya están, digamos, presentes en el contexto, pero entonces que buscamos que estos jóvenes puedan legitimarse en un diálogo, legitimarse en un proceso de debate, para poder entonces permitir el nacimiento de nuevos modelos, de nuevas propuestas, que, como decía
grupo Baraña en la Escuela de Arte, afiliado a prácticas mucho más culturales. El grupo Belinda Álvarez, afiliado a prácticas mucho más académicas, intelectuales, pero que además con un sentido comunitario a propósito de su disciplina. El grupo Noel Rodríguez, dedicado específicamente a la investigación crítica en el ámbito de la economía. Pero entonces, esto nos sirve, esta experiencia universitaria nos sirve como puente, como metáfora incluso, a esa multiplicidad de sujetos que representan al joven universitario, ¿no? Vamos a hacer un desplazamiento hacia el plano de lo que es el horizonte de lucha del joven popular comunitario, más específicamente de las comunidades populares venezolanas, de las barriadas populares venezolanas. Aquí también contamos con un sujeto múltiple. Un sujeto puede ser el malandro, el mototaxista, el que hace las motopiruetas, motorizado, ¿verdad? Que tiene un conjunto de prácticas, un conjunto de prácticas que lo constituyen identitariamente. Al joven trabajador, el joven que va a la fábrica, el joven que se gana un salario, el joven oprimido por el patrón, que tiene unas prácticas que también constituyen una identidad, ¿no? Digamos como un nicho de esas estructuras identitarias del sector juvenil. Tenemos entonces también el joven estudiante, que es un joven también con unas características muy particulares que incluso lo hacen un joven privilegiado. Ahí incluso nos enmarcamos predominantemente en ese sector el área, el campo político de donde venimos y donde nos insertamos primordialmente. Con esto quiero ir como dibujando cómo nosotros entendemos el fenómeno de la politización del sector juvenil como un modelo educativo para la protagonización de las luchas revolucionarias en Venezuela en el marco del chavismo y el bolivarianismo. A eso estoy queriendo como llegar, a eso estoy queriendo dibujar. Entonces, habiendo señalado un poco lo que es el campo político juvenil universitario, vamos entonces a hablar un poco sobre el campo político juvenil comunitario. Nosotros, para poder hablar de este campo, tenemos que dar cuenta de niveles profundos, avasallantes, niveles aberrantes de exclusión, de marginación, de humillación, cosas como que el 8% del sector nacional, el 70% lo viven los jóvenes. Cosas como que el 70% de los asesinatos, de las muertes, las protagonizan nuestros jóvenes varones de las barriadas populares. Cosas como que los mayores niveles de exclusión lo viven nuestros jóvenes y nuestras jóvenes a partir de fenómenos como la delincuencia o el acceso a circuitos de violencia, que ya fue situado en el marco de este fenómeno emergente de la contrainsurgencia y el paramilitarismo, que atizan, que vehiculan esos procesos de fragmentación y de ilusión, de maltrato de nuestro sector. También el embarazo temprano es uno de los elementos centrales de los dramas de la vida de la joven femenina de nuestra realidad popular, cuyo proyecto de vida gravita en torno a la utilización de su cuerpo para la sobrevivencia. Formas diferentes de prostitución, formas diferentes de oferta de su cuerpo, hasta el tema de la procreación, de la maternidad, como una forma de hacer su lugar en el mundo, ¿no? Una forma legítima de estar en el mundo. El ser madre, el ser una actriz legítima de ese campo social para que se le sea respetado, se le sea reconocido. Y el consumo problemático de sustancias son tres de los grandes elementos del drama popular juvenil, ¿no? Que nosotros hemos venido sistematizando esas experiencias. Nosotros ahorita estamos desarrollando una línea de investigación sobre procesos de politización en jóvenes de clase popular. Esos son algunos de los elementos centrales que hemos venido logrando sistematizar, que hemos ido logrando entender de la vida cotidiana, de esa micropolítica del joven popular venezolano. Para nosotros esto es central en el entendimiento del cual va a ser el modelo pedagógico que apunta a un verdadero protagonismo. A eso que ustedes nos han indicado como una educación para la liberación o una educación para el adoctrinamiento, ¿no? Nosotros creemos que nuestra política
entregó también herramientas para el entendimiento del proceso político, competitivo, el proceso competitivo que vivimos hoy, y nos activaron herramientas en ese sentido para la comprensión de los fenómenos que vivimos. Nosotros también hemos venido entonces la teoría de Ignacio Martín Robinson, Paulo Freire, la teoría de la liberación, la pedagogía de la liberación. Nosotros hemos venido como asimilando, porque una cosa es entender la teoría, otra cosa es asimilarla y otra cosa es llevarla a la práctica concreta, ¿no? Esos momentos del planteamiento político, teórico y ético, que bueno, que nosotros buscamos echarle mano. En esa práctica nos hemos encontrado con que la movilización de la conciencia, el hacernos conscientes del contexto, es más que un proceso de politización, que es el modelo que nosotros venimos defendiendo, el modelo que nosotros venimos significando, construyendo y complejizando para una práctica liberadora. Y bueno, ahí vamos descartando entonces en lo que es una propuesta de una generación chavista que se abre paso en este contexto que ya veníamos dibujando, en el marco político, social, económico que también venimos señalando en esta intervención, pero también que se plantea una perspectiva. Nosotros tenemos unas perspectivas y hoy en momentos difíciles, ustedes ya habrán recibido algunas noticias de procesos de desestabilización que estamos viviendo hoy, ayer, antes de ayer, en la semana, en el mes, en curso. Cosas como que, bueno, hay atentados por parte de la contrainsurgencia, a establecimientos de alimentación, hay atentados contra agrupaciones políticas, sociales, sindicales y de los derechos humanos que hemos sufrido en los últimos meses. Van alrededor de 14 asesinatos selectivos en lo que va de los últimos 4 meses. O sea, en Venezuela estamos viviendo un proceso conflictivo que nos exige una teoría pertinente, una praxis necesaria, una praxis con los pies en la tierra. Y nosotros, bueno, estamos en el marco de esa ebullición político, teórica, ética, metodológica, buscamos como situarnos, ¿no? Incluso esta intervención tiene como objetivo que ustedes nos planteen qué les parece este planteamiento, cómo lo están viendo, ¿no? Desde allá de México, qué opinan sobre este planteamiento metodológico, y bueno, también nos ayuden como a pensarlo desde afuera, pensarlo con un poco más de calma, pensarlo desde un contexto latinoamericano que es una misma lucha. Apuntando al cierre entonces, de la pero es más que la síntesis de decir que es publicidad, analista, experiencias de trabajo de base en el sector militar, en el sector estudiantil y la sistematización de las formas
También contamos entonces con la dicotomía sujeto versus estructura. ¿Qué es lo que el joven puede hacer para liberarse de esas estructuras de dominación? ¿Qué oportunidades tiene? Es una cuestión de voluntad, que yo quiera salir de la situación o de marginación, de pobreza, o alguna cuestión de oportunidades y de reconocimiento social, de lograr la libertad que me determina el sistema. Yo creo que un poco más hacia lo segundo, ¿no? Las posibilidades que yo, en mis coordenadas en el campo de lo social tengo. Ahí es un tema central que nosotros venimos señalando, el tema del poder. El poder para quién, desde quiénes y quién ejerce el poder y para qué, ¿no? El tema del poder, Chávez lo socializó. El tema del poder viene siendo la revolución bolivariana un tema central para entender la dualidad de fuerzas políticas que vienen ejerciendo hegemonía. El progresismo chavista, con sus matices reformistas, socialdemócratas y de la izquierda revolucionaria, porque el chavismo es revolucionario, y los sectores de la oposición, también moderados, algunos reformistas de derecha, que buscan disputar ese poder. Ahí está un tema central que se vive hoy en esta disputa en las calles sobre el tema del poder. Que ahí lo vemos claro, preciso. No es un tema solamente teórico, es un tema de las vidas que se juegan millones de jóvenes hoy en nuestra barriada popular. Un elemento más, un cuarto, quinto elemento, la socialización como un proceso de politización. La politización y la educación, la pedagogía liberadora necesariamente pasa por un proceso relacional. Que bueno, que ya también viene constituido, esto es como un momento, no es un apartado, es un momento de ese todo que venimos relacionando con la inclusión, la formalización, el tema del poder, los elementos que ya hemos venido planteando previamente. El tema de la identidad juvenil, les decía, las gustas, las pretensiones, las facilidades, las posibilidades que configuran la identidad en tanto que somos lo que hacemos. La comunicación como un elemento central de la politización, no solamente lo verbal, sino también lo corporal. La coordinación de los sujetos populares en función a objetivos estratégicos del proceso de transformación. Una economía política de la cotidianidad, que es lo que nosotros venimos categorizando de esta manera, se refiere a ese talón de Aquiles que aún no hemos logrado resolver, que es la producción del sector juvenil, desde los circuitos populares, una producción autónoma. Creo que es un problema que Marx ya venía planteando, que aún hoy no hemos logrado resolver, sinceramente, pero que está en la palestra y que necesitamos resolver, incluso con sus contribuciones. Lo que en las comunidades populares llamamos el resuelve. ¿Cómo nos resolvemos la vida? ¿Cómo resolvemos la materialidad y lo económico para poder hacer una política de la liberación? Ahí entra entonces un octavo elemento, que es el tema de ideológico y lo político, una tensión que ya vienen planteando bastantes autores en términos marxistas, que se debate entre la concientización y la politización, lo ideológico y lo político. Nosotros lo manejamos ahí en términos de Ludovico Silva, un filósofo venezolano que nos plantea lo ideológico como contrario a lo político, y lo político como un proceso de movilización de conciencia, como hablaba Baró, que logra romper con las estructuras ideológicas. Y ahí solo lo enuncio, porque creo que ya lo hemos dibujado en términos de lo concreto previamente. Los niveles de politización, bueno, los que nosotros estamos como tratando de ir posicionando, son niveles de diálogo que se logran establecer con el contexto. Y cierro entonces con un último elemento, que es un elemento metodológico que hemos venido accediendo, corroborando incluso, que es la metáfora del verbo, la metáfora del verbo que nos permite acceder a un conocimiento sensible. Cómo esta pedagogía para el protagonismo nos permite herramientas, nos da herramientas para una sensibilización. Somos más políticos, somos más libres, somos más autónomos, en tanto que somos más sensibles al contexto que nos rodea, puesto que tenemos entonces la capacidad de interpelar a
esperamos que sean de valor para ustedes, que, bueno, que hayamos logrado como comunicarnos adecuadamente. Gracias por el tiempo y bueno, estamos abiertos ahí a ayudar. Esperamos algunas aportes, críticas, observaciones, preguntas, desacuerdos. Nos interesa mucho su opinión. Bueno, muchísimas gracias a José y a Félix. Vamos a seguir con la siguiente ponencia del compañero Alejandro y después se abrirá el espacio para preguntas, inquietudes o comentarios. Así que también los invitamos a que desde Venezuela pues escuchen la presentación del compañero y pues esperen para que después haya ese debate tan solicitado. Pues muy interesante esta intervención de los compañeros que hacen parte del Frente Cultural de Izquierdas en Venezuela y muy acorde incluso con las dos temáticas de las dos mesas de la mañana de hoy. Cómo esa democracia participativa y protagónica que se ha gestado desde la Revolución Bolivariana, cómo incide en la educación, ¿sí? Cómo en las esferas tanto de las instituciones tradicionales, en este caso como comentaban de la Universidad Central, y cómo trasciende también a los sectores populares y comunitarios en Venezuela. Entonces seguimos con Alejandro. Alejandro López de Lara Marín, él es doctorante en estudios latinoamericanos de acá de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es maestro de estudios latinoamericanos y es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, entonces, pues Alejandro tiene una experiencia investigativa en temas de educación específicamente en Venezuela y pues también actualmente en su proyecto de investigación para el doctorado hace un análisis comparativo entre procesos educativos en Colombia y en Venezuela. Bueno, buenos días a los compañeras que están aquí presentes y buenos días por supuesto a los compañeros allá en Venezuela, un saludo fraterno. Primero quisiera aclarar que, bueno, yo en realidad estaba para en la tarde, lamentablemente no pudo acompañarnos la profesora Raquel Sosa Elizaga, que era la que iba a intervenir y bueno, tomando en cuenta el número de participaciones que van a desarrollarse tanto en esta mesa del mismo eje como en las de la tarde, pues hemos decidido equilibrarlas mejor. Cosa que me da mucho gusto porque he podido estar aquí escuchando muy atento y tomando nota de lo que los compañeros venezolanos nos han expuesto. Mi intervención en realidad tiene que ver sobre todo con un análisis histórico. Un análisis histórico que creo que se conecta muy bien con las aspiraciones, con las discusiones, las críticas, las propuestas que han hecho posible trabajos como los que acabamos de escuchar con los compañeros venezolanos. Yo lo que he estado haciendo últimamente, mi profesión es historiador y lo que he estado haciendo últimamente es rastrear algunas de las experiencias, digamos, a nivel más histórico, de cuáles han sido las maneras, las formas de estos proyectos educativos en Venezuela, ya lo decía Yerli, también en Colombia y en México. Pero en Venezuela específicamente me llama la atención que hay varias de las experiencias que podrían tener identidad con lo que hoy entendemos con la Revolución Bolivariana. Y esas experiencias me parece que han sido posible también la construcción de una conciencia histórica que por lo menos se percibió en el 99 con la llegada del movimiento bolivariano, con la llegada del presidente Hugo Chávez Frías. Estas experiencias que son muy interesantes han sido reivindicadas, además hay que decirlo, precisamente con el proyecto de la Revolución Bolivariana. Algunas de estas experiencias están conectadas incluso con México, de estas experiencias históricas que les voy a hablar, y tienen mucho sentido en la manera en que se conectan. Digo el sentido porque precisamente tienen la intención de conocer qué es lo que se está haciendo en un país y en otro para poder trabajar y poder encontrar identidades en América Latina. Estas identidades, estas experiencias sirven, insisto, mucho para compartir y para aprender sobre todo de lo que se hace de hacia el sur o hacia el norte en nuestra América.
Voy a iniciar con una reflexión a partir de un análisis que realiza un historiador brasileño que se llama Dermé Balsaviani, el cual plantea que su análisis histórico lo plantea a partir de la escuela. Él considera que la escuela es un espacio de disputa, la escuela es un espacio, una arena de debate en la que los movimientos, en la que las luchas obreras, la lucha de los trabajadores, las luchas indígenas, entre otras más, no puede abandonar en el terreno político, digamos. Es decir, él plantea dos elementos a partir del análisis histórico que hace sobre la educación y que me parece que se va a ir conectando con lo que voy a plantear. Número uno, dice él, es necesario concebir a la escuela como un lugar de lucha hegemónica. Número dos, es definir la especificidad del fenómeno educativo como lucha hegemónica. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos replantear también todas estas teorías crítico-reproductivistas que nos han dicho que la escuela solamente es un aparato ideológico del Estado pensado, por ejemplo, más específicamente en Althusser, ¿no? Yo recuerdo mucho que haber leído Althusser y que me convence realmente de lo que dice, porque Althusser explica muy bien cómo la familia, como la escuela, como el ejército, entre otras instituciones más, reproducen la marginalidad y en el caso de la escuela no la supera, sino todo lo contrario, la incrementa. Muchos de los elementos que, por ejemplo, los compañeros habían mencionado de la exclusión, con todo lo que abarca el tema de la exclusión, pues genera y refuerza esa marginalidad en cierto sentido. Sin embargo, en la escuela también encontramos, y alrededor de la escuela como actores políticos que están en su entorno, también encontramos luchas importantes que no solamente buscan democratizar la escuela, sino que buscan democratizar el propio país. Althusser incluso le mandaron una carta a él cuando estaba en Francia, diciéndole a un profesor, pues muy bonita su teoría, ¿no? de estos aparatos ideológicos, pero oiga, yo estoy aquí en la marcha luchando por la democracia en el país, ¿no? Yo creo que si los maestros en América Latina también escribieran una carta, obviamente ya está muerto, pues le dirían lo mismo, ¿no? Sobre todo los maestros mexicanos en este caso, que están luchando hoy en día contra una reforma que vulnera sus derechos laborales y contra la privatización de la educación. Entonces me parece muy interesante este análisis que hace este brasileño, porque vuelve a plantear la necesidad de pensar la escuela como una disputa en la que tenemos que entrarle todos. Y en ese sentido, él diría que, o de acuerdo a este método, él plantearía tres características importantes que no debemos de dejar pasar. Uno, es las teorías de la educación deben ser comprendidas en el contexto histórico de su producción a partir de contradicciones del presente en las relaciones sociales. Es decir, que el contexto que vamos a referirnos, los contextos que nos vamos a referir, tienen un ligue directo con el presente y que deben ser discutidas no solamente para el momento en el que estamos, sino con las especificidades que cada contexto tiene. La educación del futuro surge de las contradicciones propias del presente. Y tres, no alcanza con establecer la relación de la pertenencia o coexistencia formal entre propuesta educativa y social. Es necesario explicar el fenómeno educativo en su particularidad también, ¿no? No solamente a la hora de que nosotros pensamos la educación, podemos explicarla solamente a lo exterior, sino también en sus dinámicas internas que ella tiene, sin desligarla. En ese sentido, quisiera recordar, yo sé que para los venezolanos va a ser algo que ya lo han recordado mucho porque por supuesto es de por allá, pero lo quisiera conectar más con el caso de para mexicanos, para colombianos, españoles, entre otros que están más aquí, brasileños por supuesto. Estas experiencias lo voy a hacer a partir de algunos pedagogos, como por ejemplo, al inicio con Simón Rodríguez. Insisto, para los venezolanos es alguien muy conocido y demás, que lo han sobre todo reivindicado en los últimos años. Pero Simón Rodríguez es un personaje muy interesante, no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina, porque precisamente él es uno de los primeros que va a plantear la necesidad de construir un proyecto propio, un proyecto que no sea la calca y copia de lo que ya venían haciendo los intelectuales de la independencia, queriendo trasladar todas las teorías y las ideologías y las intenciones y los valores que se habían hecho ya tanto en Europa como en el naciente país que era Estados Unidos. Por eso Simón Rodríguez es muy interesante, no solamente porque fue el maestro de Bolívar, porque es una de las cosas que más se difunde, sino precisamente porque este señor
pone en duda el proyecto republicano de copia que se está intentando hacer por muchos de los líderes independentistas, no solamente en Venezuela, sino en diferentes regiones. Este señor, entonces, es el primero que a mitad del siglo XIX, más o menos, la primera mitad del siglo XIX, se le conoce más bien como el que va a lanzar un proyecto pedagógico, un proyecto político, pero ligado con ideas realmente emancipadoras. No solamente en el sentido de derrocar o expulsar a la corona española, sino también a la hora de plantear qué tipo de república necesitamos y qué república vamos a construir. Él insistía mucho en decir que si se necesita república, primero necesitamos formar republicanos, ¿no? Simón Rodríguez consideraba que las condiciones económicas, sociales y culturales eran muy diferentes como para crear instituciones a calca y copia. Lo que les decía, por ello exige de los actores políticos la creatividad. Esto de la creatividad es un elemento que a veces suena muy sencillo, muy fácil, pero es el elemento que le ha permitido en los procesos revolucionarios a mantenerse en resistir. Ya los compañeros con el ejemplo y con el modelo político pedagógico que nos han planteado muestran esa creatividad que se plantea en medio de un contexto hostil también de fuerte lucha por la oposición en querer derrumbar la revolución bolivariana. Él decía, si queremos hacer repúblicas, debemos emplear medios tan nuevos como es nueva la idea de ver por el bien de todos. Es decir, buscar una vía propia que salga de nuestra realidad. De ahí su famosa frase que yo la he escuchado ahora en las otras intervenciones y que corresponde a él porque parece ser que lo escuché hacia otra persona, es la de inventamos o erramos, ¿no? Frase que además vamos a ver quién la menciona. Que no es otra cosa que decir que no imitemos, pongamos los ojos en nuestra realidad, veamos nuestra realidad, confrontemos nuestra propia realidad. Y es en la educación donde elabora, digamos, un proyecto, una definición que es fundamental y que incluso lo escucho ahora con los compañeros que me antecedieron, y esa es la definición de sociabilidad. Este concepto de sociabilidad es fundamental para poder concretar elementos constituyentes, elementos de organización, elementos de encuentro. Él planteaba que habría que plantear el sujeto y el objeto. ¿Cuál es el sujeto? El hombre en sociedad. Y el objeto es la instrucción, la que va a generar la sociabilidad. En ese sentido, conectando con lo que mencionaban los compañeros, este proceso de sociabilidad que se da al interior, digamos, en la educación formal o informal, como comúnmente se conoce, son elementos muy importantes porque van a permitir conectarse con las luchas democráticas de cada uno de los contextos. Entre más sociabilidad, más organización se puede dar. Por supuesto, también tiene un fin de la sociabilidad que va a ser, dice Simón Rodríguez, hacer menos penosa la vida. Hacer menos penosa la vida en estos tiempos, por ejemplo, desde mi contexto, desde mi país, es fundamental, ¿no? Hacer más feliz a la sociedad en momentos en los que se ve todo lo contrario. Es decir, la visión revolucionaria de Simón Rodríguez reside sobre todo en la capacidad de denunciar y criticar el orden existente y proponer proyectos que forjen la sociabilidad en medio de un ambiente hostil que realmente posibilite la construcción de sociedades republicanas. Y para que exista este tipo de sociedad, consideraba que era necesario dos elementos fundamentales: una economía social y una educación popular. Es decir, este señor se separa de las ideas educacionistas liberales, decimonónicas de su momento, en las que solamente se piensa, bueno, necesitamos cierta mano de obra, necesitamos formar al nuevo ciudadano para que después... No, sino que también, dice, la educación popular tiene que estar ligada a la construcción de una economía que transforme los procesos de exclusión de su momento, ¿no? En este sentido. Pero por todo esto que les he dicho, habría que preguntarnos de entrada, pues qué onda con este personaje que está exponiendo, que estamos en un coloquio de la Revolución Bolivariana, en donde estamos hablando prácticamente de 16, 17 años de lucha. ¿Qué tendría que ver un señor como Simón Rodríguez en el siglo XIX y cómo influye, digamos, al tema de la Revolución Bolivariana? Para eso voy a permitirme presentar un pequeño video. Le pido a Jerry que si lo puede colocar. Este pequeño video, bueno, los compañeros venezolanos lo van a escuchar, pero no lo van a poder ver. Hay un personaje que responde... Ah, ok.
Es un personaje muy importante que responde el por qué es necesario Simón Rodríguez, un personaje en el 94 en Cuba fundamental. Este video muestra esa conciencia histórica que Hugo Chávez tiene y que además muestra también esa creatividad, además con los proyectos que, por supuesto, todo el proyecto chavista va a impulsar desde el 99 hasta nuestros días, con la continuidad de un proceso de transformación, un proceso creativo, un proceso propio de América Latina. Y si algo tiene la revolución bolivariana es precisamente eso, la búsqueda de una identidad, pero también la búsqueda de proyectos propios que respondan, digamos, a nuestra realidad, a nuestros contextos. Pongo y dejo, bueno, más bien dejo aquí a Simón Rodríguez como uno de estas raíces, que por supuesto tienen bastantes raíces, el pensamiento filosófico, el pensamiento activo, revolucionario del movimiento bolivariano, y toco otros dos personajes interesantes que también los encontramos en las experiencias históricas. Otro de estos personajes los ubico sobre todo en los años 30, en la segunda mitad de los años 30, que para contextualizar un poco, explicar qué sucede en Venezuela en esos años, pues acaba de... la segunda mitad de los años 30 se inaugura, digamos, con la muerte del dictador Gómez. Este dictador, como para entender un poco el caso de los mexicanos, pues es un dictador que podríamos, digamos, parecerlo al caso de Porfirio Díaz, la forma, la estructura, el tipo de la manera en que se desenvuelve, por los proyectos que impulsa, entre otros más, el servilismo hacia el capital extranjero, entre otras cosas, pues podremos encontrarle un símil en el caso mexicano con Porfirio Díaz. Pero no es de él al que voy a hablar, sino más bien de los maestros que en ese tiempo están empezando a organizarse, a resistir ante lo que había sido ya una dictadura muy cruel,
una dictadura que había sido muy represora y que había mandado a la cárcel, por supuesto, a gran parte de la oposición y de la intelectualidad en el momento. Quiero empezar con otro personaje que se llama Luis Padrino. Este señor Luis Padrino es un profesor de Maturín, un profesor que integra a una sociedad magisterial venezolana, y en la que esta sociedad venezolana, esta sociedad magisterial, considera importante enviarlo, porque sus ideas sobre todo están basadas o con la intención de crear un proyecto educativo en la zona rural. Recordemos que Venezuela en este momento todavía tiene una gran presencia con esta ruralidad, y Luis Padrino es enviado precisamente a México en el año de 1936 para estudiar una de las experiencias mexicanas que en América Latina tuvo mucho éxito, y fue el proyecto de educación socialista en México en los años 30. Este proyecto de educación socialista tiene una particularidad, y es haber creado unas escuelas normales rurales que tenían la intención de formar a maestros preparados, formar maestros, pero sobre todo maestros arraigados al campo, que estuvieran ligados a los procesos de lo que implica la vida en la zona rural, no solamente para transformarla a sus condiciones de opresión, sino para reforzar su identidad como campesinos, como zona rural. Este profesor es enviado precisamente a una de las escuelas que hasta nuestros días tiene una presencia en la lucha, en la resistencia por proyectos pedagógicos incluyentes, por proyectos pedagógicos emancipadores. Luis Padrino llega precisamente al estado de Guerrero y lo reciben en la normal rural de Ayotzinapa, que fue creada en ese momento por Isidro Burgos y que después va a tomar su nombre, y que ahora es muy nombrado este nombre precisamente porque los estudiantes han mantenido la resistencia del proyecto emancipador, y el mal gobierno en este país ha sido muy represor, y lo último con el caso de los 43 normalistas que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Este profesor Luis Padrino llega a Ayotzinapa, se está un buen periodo, y encuentra, o más bien llega a la conclusión de algo muy importante que para Venezuela le parece fundamental. Dice él que lo que encuentra en México es una escuela del campo, para la gente del campo y sobre la vida del campo. En todo su estudio él tiene un texto que se llama Ayotzinapa, ayer y hoy, en 1938, publicado en 1938, y que por cierto la última vez que fui a Venezuela logré sacar de la biblioteca. Acá en México no estaba ese texto, y desmenuza, analiza parte por parte cómo los campesinos se interrelacionan con los maestros, cómo los maestros están siendo formados, los jóvenes maestros están siendo formados bajo las características culturales de la región, y crean una identidad en ese mismo contexto. Estas características le llaman mucho la atención porque precisamente van a ser las que va a crear después, a adaptar para el caso venezolano en los años 30 y después en los años 40. Lamentablemente todos estos proyectos de educación rural que se lleva y que además propone, porque no solamente es de que venga y aprenda, sino que incluso a él le toca uno de los congresos más importantes de educación rural aquí en México como sede, pero que reunía a todos de América Latina, y él hace o genera varias propuestas en ese congreso que el mismo gobierno en ese momento, llevado por Lázaro Cárdenas, un presidente que logra ciertas transformaciones muy importantes en México, pues las adopta de Luis Padrino. Lamentablemente a Luis Padrino, como otros maestros venezolanos, pues va a haber una irrupción en sus proyectos, y esa irrupción precisamente va a ser en el 48, con todos esos proyectos educativos, pedagógicos, por el golpe de Estado que encabeza el general, se me fue el nombre, Pérez Jiménez, ¿no? Marco Pérez Jiménez, que va a durar hasta el 58. Sin embargo, en ese tiempo, en ese momento, en los 40, hay otro personaje que me parece también fundamental y que tiene unas ideas brillantes para el caso de la educación venezolana, y que he encontrado en los discursos, en los proyectos políticos pedagógicos, que también es parte de esa raíz de la revolución bolivariana. Y ese otro personaje es un maestro de Nueva Esparta,
Margarita, si no mal me equivoco, que es Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es otro de los maestros que en Venezuela supo organizar desde muy temprano al magisterio. De hecho, es uno de los primeros que lanza los gremios magisteriales, ya incluso durante la dictadura de Gómez, y que plantea la necesidad de discutir las propuestas pedagógicas, discutir los proyectos educativos. Todos ellos son influenciados, por supuesto, de las corrientes del momento, como la Escuela Nueva, o pedagogos como Yun Dui, y entre otros más. Sin embargo, lo característico que he encontrado con estos personajes es esa creatividad que responde a lo que ya Simón Rodríguez venía haciendo, y es esa creatividad de plantear esas teorías de la Escuela Nueva, Escuela Activa, para no solamente aplicarlas en un proyecto de escuela cerrada en donde le quitemos lo tradicional y hagamos algo nuevo, sino ligarlas a la lucha por la democracia en Venezuela. Esa lucha por la democracia en Venezuela, pues obviamente se vio frustrada en el 48 con el golpe de Estado. Luis Beltrán Prieto Figueroa entonces es otro de estos personajes que mantienen ideas en medio de un contexto en el que se va a ir transformando la propia Venezuela. Estas ideas no solamente hay quien los ha tratado de plantear como ideas que responden a la necesidad de una mano de obra en un proyecto o en un momento en el que el petróleo y la industrialización son necesarias. Y va más allá de eso, porque precisamente sus teorías, sus propuestas, es la necesidad, insisto mucho, de una democracia, de transformar la sociedad. Él, en uno de los libros que publicó, tiene una gran cantidad de textos que han salido, que por ahora, por el tiempo, no me podría discutir cada uno de ellos, pero en uno de ellos no olvido esa discusión de cambiar la sociedad o cambiar la escuela. Entonces, hay teóricos que son necesarios para que cambie la sociedad, hay que cambiar la escuela. Él considera que no, que hay que cambiar la escuela, pero cambiar también la sociedad. Es necesario cambiar la sociedad para cambiar la escuela primero. Y eso implica una lucha magisterial, eso implica una coordinación entre las diferentes manifestaciones políticas que buscan precisamente la democracia. Él, en los 40 sobre todo, pues está pensando principalmente junto con otros líderes políticos como Betancur y demás, pues la necesidad de que por lo menos el pueblo venezolano pueda elegir a sus gobernantes, ¿no? Una votación directa, entre otras cosas más. No voy a profundizar en esto, sin embargo, sí creo, además él es un personaje que alcanza hasta, más o menos muere en los 90, es un personaje bastante longevo, y que esa longevidad le permite ir adecuándose a los contextos. Hay que decirlo que rompe incluso con el mismo Betancur. Él, siendo de Acción Democrática, no firma el pacto de Punto Fijo, entre otros elementos más. Después forma su propio movimiento, entre otras cosas. Pero a lo que voy es que la idea que inicia con Simón Rodríguez, por supuesto hay otros más, que continúa con Luis Beltrán Prieto Figueroa, también la encuentro en los últimos pedagogos venezolanos, y que incluso quisiera, ya para ir cerrando, con uno de ellos que hace 2 meses más o menos murió, y que es Luis Antonio Bigot, ¿no? A lo mejor no se llevan, a lo mejor chocan sus teorías, pero lo que encuentro son elementos de continuidad en ese pensamiento educativo venezolano, y que incluso refuerza la creatividad, la lucha, la resistencia que los compañeros hoy nos han expuesto. Pedagogo, Luis Antonio Bigot, consideraría, para generalizar, 3 elementos que la revolución bolivariana tiene que continuar en el camino de la transformación educativa. Uno de ellos es contribuir a la liberación y la emancipación del pueblo venezolano, con todo y sus implicaciones, con todo y los proyectos, ya sea dentro y fuera de la escuela. 2, contribuir a los procesos de cambio de manera políticamente comprometida. Bueno, ahí está. Por ello, es necesario seguir predicando la pedagogía del oprimido y no la del opresor. Número 3, asumir y construir una pedagogía de la descolonización que no solo contribuya al perfeccionamiento de la práctica escolar, sino que rompa el modelo colonial que hemos venido arrastrando. Y con esto finalizo. Insisto, puede ser anacrónico y demás. Lo que quería más bien resaltar, que son esas ideologías, esas ideas pedagógico-políticas
que han estado en el tiempo venezolano, que confluyen en diferentes tiempos históricos, un poco tomando lo que analizaba un venezolano ayer, que es Alejandro Ochoa, y que han hecho posible también la conciencia histórica, y que esa conciencia histórica en Venezuela ha permitido la transformación de su entorno y de su realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Yo creo que pues estos tres personajes configuran un poco ese marco teórico y conceptual de lo que los compañeros venezolanos nos mencionaban al inicio, ¿no? Esa trayectoria a lo largo de todo el siglo XX de estos maestros venezolanos, influenciados también por otras corrientes en América Latina, y cómo se materializa hoy en día, o se pudo materializar a raíz de la Revolución Bolivariana, y cómo estos diferentes sectores de la sociedad venezolana vienen apostándole a esas nuevas prácticas pedagógicas con una relación mucho más directa de la academia con la comuna. Entonces, abrimos ya el micrófono para que las inquietudes, comentarios, sugerencias y preguntas que tienen a los tres ponentes se puedan formular en este espacio. Te acercas para... Hola, buenos días. Mi nombre es Yair. Bueno, tengo preguntas para los tres participantes, las enuncio juntas. Bueno, para los compañeros venezolanos, ya nos hablaban un poco sobre las problemáticas que acontecieron durante este proceso de transición que se da precisamente a la muerte de Chávez y llegada de Maduro. Ahora bien, si bien ya lo comentaron un poco, me gustaría que enfatizaran sobre este aspecto. ¿Cuáles son los retos que tiene que enfrentar Venezuela, y desde el punto de vista que están, bueno, desde la postura que ustedes están manejando, el accionar de la universidad ante la embestida, a partir de hoy hacia adelante, claro está, ante la embestida de las derechas, no solo en Venezuela, que es, digamos que es el ámbito local para ustedes, sino también en la cuestión regional del Cono Sur, donde hoy en día vemos numerosos intentos de desestabilización en diferentes países, y que hay un reposicionamiento electoral, si bien legítimo o no, hay un reposicionamiento electoral en diferentes países, y también difamación y una cuestión bastante complicada, ¿no? Como por ejemplo se está viviendo hoy en Brasil, que se está llevando a cabo de estos sectores políticos. Entonces, primero en Venezuela, ¿no? ¿Cuáles son los retos principales? Y desde Venezuela estamos hablando de una región que no podemos entenderla de manera desligada, y obviamente los procesos políticos que afecten o beneficien cada uno de estos países que integran el Cono Sur, pues van a repercutir directamente en los demás países vecinos. Y bueno, para el caso del compañero Alejandro, desde un análisis histórico, como tú planteabas en tu presentación, no solamente cuál ha sido, que mencionabas, sí, ya cuál ha sido el papel de la educación, y también es muy similar la pregunta que le hice a los compañeros, lo que quiero pedirte a ti. ¿Cuál es el papel de la educación de manera general, no solamente superior, ante los conflictos partidistas en América Latina? ¿Y cómo puede lograrse esa integración latinoamericana que tanto, que nos comentaban los compañeros y que tú hacías un poco de mención, a partir de la educación, pero no solo en el ámbito teórico y metodológico, sino más bien desde la acción un tanto más social? ¿Alguien más? Quizás sería bueno que ellos respondieran y después... No, juntarlas. Sí, lo que pasa es que ya tenemos, faltan 10 para las 12 y tenemos que seguir con la siguiente mesa. Entonces mejor
hacemos ronda de preguntas y ellos responden. ¿Ya? Buenos días. Esta es una pregunta para los compañeros en Venezuela. Bueno, antes de la pregunta, pues felicitarlos por la experiencia que nos compartieron. No solamente me parece interesante lo que nos cuentan, sino que también me parece muy pertinente, porque creo que es una propuesta enraizada en un contexto venezolano y latinoamericano. Es un poco similar a la inquietud que tenía mi compañero anterior, pero tiene que ver con las estrategias. Como cuáles son las estrategias que ustedes están pensando desde el trabajo que están haciendo local, teniendo en cuenta como todo este momento de cambios, transformaciones y pues ataques desde el contexto internacional, ¿no? Y pues con todo tanto internacional como interno, ¿no? Al interior del país. Entonces, además de los retos y los desafíos, como cuáles son las estrategias o qué se están pensando pues para todo lo que se viene de aquí en adelante, ¿no? Gracias. Yo quería agradecer a mis compañeros muchísimo su participación, que me parece que enriquece bastante el coloquio. Y una pregunta, estaban comentando ustedes, ¿escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿No se escucha? ¿No? ¿No? No sé. Ah, que me acerque. ¿Sí escuchan? Ya. Sí, vale. Estaban comentando que una de sus principales preocupaciones es la incidencia en los barrios, ¿no? Hacer un trabajo ahí en los barrios, para sacar a esos jóvenes que pueden ser carne de paramilitarismo, de violencia o de simple apatía, y llevarlos hacia una militancia, una participación activa en un proceso que además les brinda la oportunidad de construir un futuro distinto, ¿no? Y seguramente mucho mejor que el que tienen la mayoría de los jóvenes en nuestra región. ¿Cómo exactamente o concretamente hacen esa práctica cotidiana? ¿Cómo logran atraer a los sectores a priori despolitizados en los barrios hacia pues, su causa, las ideas, la participación, o sea, en cuestiones concretas? Y a la vez, ¿cómo es el tema de su seguridad en la UCB? No, bueno, ¿cómo hacen para ser militantes del proceso chavista en la UCB y seguir pues bien y con ese ánimo y pues creciendo, ¿no? Por lo que me comentaban, que habían tenido un crecimiento bastante exponencial en los últimos tiempos. ¿Se podrían comentar eso también? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo también un par de preguntas para los compañeros en Venezuela. ¿Sí me escuchan? Bueno, también eso, quería preguntarles cómo ha sido ese proceso de militancia dentro de la UCB, entendiendo cómo ha sido difícil, o bueno, lo que escuchamos, ¿no? Ganar ese espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa dinámica de trabajo político en la Universidad Central de Venezuela? Entendiendo como ustedes la describieron, ¿no? Como una universidad de élite, ¿no? Un poco, ¿no? En Venezuela. Y la segunda es si ustedes tienen contemplado desde su propuesta pedagógica y popular pues la perspectiva de género, ¿no? Y cómo, si la tienen, cómo la trabajan en las comunidades, con las chicas, con las mujeres, con las niñas en Venezuela, ¿no? Entonces, pues ya abrimos para que los tres ponentes respondan. Entonces, empezamos con ustedes allá en Venezuela. Con los retos que tienen que enfrentar los militares, vamos con eso. Sí, digamos que la derecha se ha replanteado una estrategia que ha sido bastante eficaz. Digamos que la izquierda ha tenido más empuje, más
fuerza desde la resistencia, históricamente hablando, que desde el gobierno, desde la gestión del Estado, y bueno, particularmente en Venezuela tenemos un Estado totalmente racista, donde la oligarquía ha monopolizado la renta petrolera y que aún con la redistribución y el gran esfuerzo del gobierno bolivariano no se ha logrado desmonopolizar esa renta, ¿no? Entonces, creo que la derecha regionalmente ha conseguido una fórmula eficaz para que los gobiernos progresistas tengan una deslegitimación con las masas y el pueblo. Y ahí viene lo electoral muy de la mano, porque los gobiernos han hecho avances sociales, transformación social, no se ha logrado romper con el sistema tradicional electoral, ¿no? Sigue siendo, a pesar de que tenemos aquí en Venezuela los consejos comunales, las comunas, diferentes formas de practicar la democracia, aún así todavía la democracia representativa es digamos, la institución primigenia para cambiar cabezas de Estado, para hacer reformas constitucionales. Lo vemos en Brasil con el impeachment a Dilma, lo vimos con la derrota del kirchnerismo en Argentina, que son planos electorales que al fin y al cabo no siempre van de la mano de la eficiencia en la gestión del Estado. Por ejemplo, porque Evo perdió la reforma constitucional allá en Bolivia para que pueda reelegirse en el 2019, creo que es la próxima elección presidencial. Sí ha tenido una gestión envidiable que ha podido crecer a tasas chinas y al mismo tiempo redistribuir. Eso no se explica lógicamente, digamos, la gente no solo está descontenta por una mala gestión, sino que hay algo más. Lo vimos en el caso de Bolivia. Algo más creemos nosotros que es lo comunicacional, lo mediático. Las industrias comunicacionales de desinformación capitalizan a partir de a partir del rumor, puede ser de la corrupción que acusan a Dilma, incluso acusaron a Evo con el fondo indígena, a Chávez lo aliaron con un supuesto cartel de los soles que aún así nosotros no sabemos bien qué es, pero son los rumores que juegan un papel importante en la mediática y que logra con una red bastante consolidada de industria comunicacional poner a la gente al final en contra de un enemigo que pinta, que es al fin y al cabo lo mediático. Nosotros no lo hemos podido superar, nosotros hemos estado con una comunicación, a pesar de que tenemos una hegemonía comunicacional aquí en Venezuela en cuanto a tenencia de los medios de comunicación. No hemos podido romper con la guerra mediática porque no hemos hallado la estrategia que sea un poco dinámica. Hemos caído en la comunicación cuadrada muchas veces
y no hemos podido, bueno, romper con eso. Pero ahora con los comentarios, una reseña el periódico política nos ha servido como una herramienta no solo para la formación, sino la difusión de hechos y, digamos, acontecimientos que pasan en la vida del movimiento popular, la vida cotidiana del movimiento popular. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello. Yo creo que, bueno, uno de los retos que tenemos que enfrentar regionalmente es lo comunicativo, y lo comunicativo va muy de la mano a lo formativo, porque al fin y al cabo es la información y la captación de información lo que nos posiciona en un escenario hegemónico, pues, que tenemos, ahorita somos en resistencia regional. El proyecto socialista bolivariano, el proyecto del Sepak Outside de Bolivia, la Revolución Ciudadana, todos son proyectos aún en contrahegemónicos, pero tenemos que ver en perspectiva cómo hacemos esos proyectos hegemónicos y no caer en esa trampa, en esa red que significa los medios de desinformación que, bueno, nos han hecho tanto daño. Bueno, yo como para un poco también buscar la síntesis, ¿no? Plantearía un poco nuestro análisis también va de la mano con el análisis que hacía mi compañero García Linera de Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene un análisis bien interesante sobre la reconfiguración del escenario social en el continente, la reconfiguración de las clases populares a partir de la consumo, por ejemplo, es un elemento que impacta en la subjetividad política de nuestras masas, de nuestra base social. Eso es lo único que yo agregaría aparte del análisis electoral y del escenario, del análisis también mediático que habló el compañero Félix, ¿no? Que bueno, que va de la mano con las reconfiguraciones también de la era de la información, redes sociales, comunicaciones líquidas a través de las redes virtuales, etc. No sé si pasamos entonces a las otras respuestas o el compañero quiere agregar algo. ¿Cómo hacerlo? Sí. ¿Lo contestan ustedes primero? Y después Alejandro. Bueno, eso en relación a la pregunta 1, que era retos que tienen que enfrentar regionalmente. En relación a cuáles son las estrategias del trabajo para los locales. Son tantas que creo que estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, creo que es un ejemplo interesante, ya que es una universidad en la que predomina la corriente del posmodernismo. Ahí, por ahí un compañero del colectivo siempre nos cita una postura de unos asesores de Bush que dice: mientras ustedes desarrollan un tipo de lucha en un escenario, nosotros estamos generando múltiples realidades, que es como un poco la premisa del relativismo del posmodernismo, ¿no? Nosotros creemos que las estrategias tienen que ir cónsonas al enemigo al que nos enfrentamos y a esas nuevas realidades que se están generando, ¿no? Algunas que son artificiales, pero que finalmente están incidiendo sobre las formas materiales en las que se reconfigura la realidad. Entonces, bueno, voy a pasar en ese sentido a las próximas dos preguntas que pueden ilustrar un poco cuáles son las estrategias. En el caso de incidencia global, en el caso de la perspectiva de género. Creo que las estrategias, las tácticas tienen que ver con esas realidades concretas. No podemos tratarnos de estrategias aéreas, ¿no? Puramente teórica, teorética. En el caso de la incidencia en los barrios, ¿cómo llegamos? Bueno, nosotros primero tenemos un capital institucional. La revolución nos ha abierto las puertas para hacernos de algunas herramientas del Estado de institucionalidad. Eso es un primer paso que no hay en otros lugares del continente. Nosotros tenemos que utilizar ese capital simbólico en términos de Dussel, incluso el modelo de Dussel, el campo político, nosotros lo utilizamos, que además él sintetiza el planteamiento zapatista, sintetiza un poco de planteamiento de gente del trabajo de base, ¿no? Pero lo que quiero decir es que nosotros utilizamos entonces esa institucionalidad y esa materialidad
Así que es el legado chavista que también nos ha posibilitado una materialidad. También llegamos, bueno, a través de lo que nosotros llamamos la política de la cotidianidad, que es el cara a cara, que para nosotros es oro puro. Es decir, poder llegar a través de un libro, una poesía, un periódico, un cine comunitario, una conversa, romper el hielo, esas son un poco las estrategias que nosotros utilizamos para llegar en ese primer abordaje del joven, ¿no? Que bueno, que creo que tampoco las inventamos nosotros. Son estrategias de la vieja izquierda, de la mediana izquierda y de la nueva izquierda. Al final creo que nosotros somos hijos de esa corriente y somos un poco las estrategias solamente que representadas de acuerdo con lo que circunstancialmente. En relación a cómo manejamos el tema de género, voy a dejarlo de la UCB de último. Nosotros, el tema del género, bueno, ha sido un debate importante, ya que nos transversaliza en la cotidianidad. Nosotros hemos tenido debates internos del sector juvenil, desde el amor libre hasta las nuevas prácticas sexuales, las nuevas prácticas de género, que nosotros debemos reconocer, los nuevos valores de uso en esas construcciones de género que nos han tocado, ¿no? No es solamente un debate teórico, como les comento, es un debate interno, en cómo ejercemos la vida en pareja dentro de los colectivos y de las fuerzas emergentes y cómo practicamos una sexualidad libre, alternativa, respetuosa y liberadora. Es un verdadero reto, siéndoles muy sinceros, no tenemos una respuesta como concreta, pero sí hemos venido vivenciando formas diferentes de realizar nuestras sexualidades al interno de las orgánicas, a lo externo de las orgánicas en la política, deslastrándonos de moralismo burgueses, reconociendo con los jóvenes populares, con los jóvenes estudiantes, con los jóvenes de los diferentes ámbitos, que necesitamos entendernos en otros términos que no sean los de la pena, los de la culpa, los del moralismo, ¿no? Por ahí nosotros estamos como tratando de impulsar una escuela de madres en el sector de San Agustín del Sur, puesto que muchas de nuestras compañeras que asisten a los talleres de formación tienen hijos pequeños y que les complican, ¿no? Que les complica esa división social del trabajo y del acceso a la educación, les imposibilita ir entonces a los talleres de formación. Como nosotros, en el espacio de aula, nosotros reformulamos el espacio de formación y de campo para que las mujeres puedan ir con sus chamos, con sus niños. Y bueno, hacer más flexible ese espacio de información. Es una cuestión que todavía estamos elaborando. Eso tiene que ver con la perspectiva de género. Y con el tema de la seguridad en la UCB, bueno, verdaderamente que nosotros iniciamos nuestra militancia cuando había una hegemonía chavista posicionada, cuando Chávez era el líder que conducía la revolución bolivariana en físico, digamos. Eso nos permitía, nos inspiraba, nos daba fuerza, es indescriptible realmente, o sea, era como ser permeado cotidianamente por un malo presidente, ser permeado cotidianamente por un discurso que te moralizaba, oxigenaba tu pensamiento y tu sensación, y te hacía ahora, nosotros en la Universidad Central de Venezuela nos formamos como una oposición de izquierda, puesto que predominantemente el sistema educativo clásico ha desarrollado mecanismos de desplazamiento y de secuestro de las universidades públicas tradicionales, que en Venezuela no son más que 5 universidades públicas tradicionales, las que además pretenden secuestrar el nombre de la universidad pública y de los movimientos estudiantiles venezolanos. El movimiento estudiantil no es de derecha, el movimiento estudiantil es de izquierda y está compuesto por una diversidad que incluso no está agotada en el Frente Cultural de Izquierda, en los sectores que nosotros coincidimos, sino también otros sectores incluso no reconocidos, no formalizados, aún excluidos. Entonces, bajo ese punto de partida, ¿no? de que es mucho más complejo de lo que se ha venido planteando en la opinión pública, en la mediática formal, sí, a la que tienen acceso sujetos productivos capitales, es el elemento de la táctica de la UCB, ¿no? Entender que hay una complejidad que no todo el mundo está dispuesto a entender porque o no le interesa, o no tiene el tiempo, o no se detiene, pero resulta que a nosotros nos ha interesado detenernos en esos sujetos marginados
dentro del mismo campo universitario, con paciencia, sensibilidad y un sentido revolucionario, ¿no? Eso nos ha permitido generar una base social con los trabajadores de la universidad, con actores clave dentro del campo universitario y sectores marginados que no se ubican en la capital, que entonces nos proveen de un capital político que nos permite hoy sostenernos en pie. Nosotros hemos trabajado también en tema generacional. Hoy contamos con un músculo político de la universidad que nos permite proyectar un trabajo de base. Y bueno, verdaderamente también estamos utilizando ahorita las tácticas con la EGED tiene a partir de técnicas no solamente electorales clásicas que se hegemonizan a partir de lo que decía Félix, que no hemos logrado romper con una democracia representativa, por lo menos incluso en lo local, sino que además también viene posicionándose a partir de tácticas de la violencia, tácticas del amedrentamiento y de la imposición clásica de las fuerzas de derecho. Entonces, bueno, nosotros venimos posicionándonos, por ejemplo, el día de hoy a las 2 de la tarde, hora Caracas, tenemos un espacio que se llama Encontrarte, donde se fusiona la política, la música, la poesía, la puesta en escena, para acceder a la subjetividad del estudiantado, acceder a la lucha desde la cotidianidad, acceder a la cotidianidad de la gente para poder ir debatir en el área de influencia que tenemos para poder continuar la batalla, que es una batalla de resistencia, como planteaba Félix, de las izquierdas revolucionarias. Pero bueno, es un poco el dibujo que podemos hacer, tratando de responder esas tres preguntas de la incidencia de la madre, cómo llegamos a la universidad ante la situación de inseguridad y violencia, cómo manejamos el tema de la perspectiva de género, y bueno, enmarcado en la corriente histórica a la que nosotros pertenecemos, que es la corriente de la izquierda revolucionaria en el continente. Gracias al compañero, creo que todo el bonito también que citó a los compañeros, creo que está totalmente vigente Simón Rodríguez. Creo que las tácticas o los planteamientos de Simón Rodríguez nosotros los ejercemos muchas veces desde una intuición, desde una práctica política hallada, tú sabes, habiendo leído muchas veces algunos de los preceptos, sabes los posicionamientos de esta subjetividad, sabes, posibilitó de que hubiese una continuidad en esa política. Nosotros también somos Simón Rodríguez y también somos Chávez. Bueno, voy muy rápido para tratar de responder. Yo pienso que los proyectos educativos van o tienen tiempos muy distintos a veces a los procesos revolucionarios. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los proyectos revolucionarios, el fin último y para, digamos, alcanzar la plenitud de ese proceso revolucionario es precisamente la transformación educativa. No por nada el Che decía el hombre nuevo, y él decía e insistía mucho que el fin último de la revolución precisamente va a ser la transformación de ese hombre nuevo. Y entonces, en ese sentido, me parece que en Venezuela ha habido elementos muy importantes y se están dando elementos muy importantes de que tal vez no vayan a la par con los procesos de cambio, ¿no? Tal vez no se vayan identificando en las transformaciones tan rápidas que le ha tocado afrontar al pueblo venezolano en estos años de revolución. Lo que sí creo es que en el tema de los retos que tiene que enfrentar Venezuela, en el caso específico de la educación y en el caso específico de lo institucional, digamos, de lo que ha estado queriendo desmantelar de esa vieja Cuarta República, ese proyecto burgués y demás, sí hay cosas muy interesantes y que no se debe de perder en cuenta. El primero de ellos es que no podemos dejarle, y con eso conecto lo que iniciaba, dejar ese espacio de lucha, de disputa hegemónica a las clases burguesas, porque los ejemplos de ese abandono o de esa ausencia de un proyecto revolucionario, de ese movimiento estudiantil y demás, pues ha tenido consecuencias importantes, y en Venezuela nos ha dado un ejemplo de ello en el caso de las universidades públicas. Yo he platicado aquí con Oscar y con algunos otros compañeros de la situación de haber abandonado elementos estratégicos en varias de las universidades públicas venezolanas,
de líderes estudiantiles y que era obvio que necesitaban pasar a formar parte del Estado y que no había otras personas, y muy jóvenes transformaron y se sumaron al proyecto estatal, y que sí es importante decir que se descabezó el movimiento estudiantil, digamos, en los primeros años revolucionarios, y que bueno, la consecuencia está ahí, que lo tomó la derecha, y bueno, eso es un ejemplo también para el caso mexicano, que las universidades públicas se conviertan también en un recipiente reaccionario, ¿no? Y me parece muy importante que ahora los compañeros estén diciendo que están dando la lucha al interior de la UCB, que el movimiento estudiantil no es de derecha, sino que lo están disputando también. Y en ese sentido sí creo que, al igual que las universidades, es decir, en el caso de la educación superior, hay que aplicarlo en el caso de la educación básica. Es decir, necesitamos, a la par de estos proyectos comunitarios, de estos proyectos no formales, digamos, en términos más específicos de educación, necesitamos también apropiarnos y tomar lo que mejor planteó la clase burguesa para el caso de la educación, pero apropiarnos para mejorar las condiciones de los trabajadores, en específico en estas instituciones educativas. Por eso creo que, un poco respondiendo con la pregunta de Yair, ¿qué sucede con estos conflictos partidistas y esta acción social? Viendo desde una mirada histórica, lo que hemos podido percibir es que cuando la clase burguesa pactó, digamos, con las clases populares para reivindicar ciertas consignas, como por ejemplo el de la educación popular, el de educación pública, gratuita y obligatoria, cuando las clases burguesas se dieron cuenta que lo lograron y las clases populares ingresaron y empezaron a adoptar los conocimientos importantes que les servían para reivindicarse, la clase burguesa dijo, no, esa educación pública, gratuita y obligatoria ya no nos sirve, ahora necesitamos transformarla y necesitamos hacer una escuela bonita, una escuela, romper el tradicionalismo, romper la modernidad, es decir, pasar de una escuela moderna, pasemos a una escuela posmoderna donde todo se relativice, como bien decían los compañeros. Y entonces, ahí surgió desde las clases populares proyectos interesantes. Tenemos el caso de tomar, por ejemplo, la idea de que vamos a modificar esa escuela oscura, diría la clase burguesa, en hacerla bonita. Proyectos como Montessori, entre otros más, que en nuestras sociedades se elitizaron completamente. Entrar a un proyecto educativo en México así es muy costoso, pero afortunadamente la clase popular también adquirió y le arrebató esos proyectos, y ahí está Freire, ¿no? Esos proyectos pedagógicos que no necesariamente están basados bajo la idea del tradicionalista, pero sí insisten en una transformación social. Yo creo ahora que en el caso venezolano hay muchos elementos que permiten continuar con ese proyecto pedagógico aunque las condiciones estén muy hostiles. Es importante no descuidar esa institucionalidad, seguir desmantelándola, porque si nos mantenemos, yo lo que vi en Venezuela es que había dos proyectos, uno alternativo y uno formal. Y alternativo me refiero también al estatal. En el caso de la educación superior es muy específico, está la Universidad Bolivariana, Misión Sucre, y el caso de las universidades tradicionales. Eso ha estado en una constante lucha muy interesante. Eso funciona cuando hay una gran cantidad de plata para mantener el proyecto alternativo con todo y la lucha. No lo estoy desconociendo, pero sí es importante que el financiamiento fue grande y fue importante. Ahora, en condiciones de crisis económica, en condiciones hostiles, habría que ver cómo poder apropiarse otra vez de las universidades tradicionales y de los espacios tradicionales en los que la derecha ha ido formándose. No es casual que el caso de los maestros de derecha encabezados por estas ONGs como Leonardo Carvajal, entre otros más, financiados por el Banco Mundial, han empezado a tener mucha fuerza en los espacios tradicionales de educación, en los espacios de educación básica. Aún así que se mantiene maestros revolucionarios. Entonces yo creo que sí es importante retomar esa institucionalidad sin descuidar esto que están diciendo los compañeros. Por eso Venezuela es muy importante su ejemplo, porque a la par de lo que están haciendo lo comunitario, están insistiendo en transformar lo institucional y desmantelar ese Estado burgués. Muchas gracias. Cerrar para no quedar como que no quiero que se diluya, que justamente nosotros tenemos un programa en el que una síntesis en 3 categorías, 4 categorías, un párrafo en el que resumimos un poco la estrategia y la táctica del quehacer de la transformación educativa, con la cual nosotros también coincidimos. Creo que el compañero hace
dice Alejandro, nosotros hablamos de la comunalización de la educación. Y Chávez, mismo Chávez, el comandante Chávez, también planteó el tema consejista, el tema de los consejos estudiantiles del Poder Popular. Esa es nuestra propuesta de fondo, ese es nuestro horizonte estratégico, a través de un conjunto de tácticas pequeñas para la multiplicidad de sujetos, etc. Pero el proyecto por la transformación universitaria, el proyecto por la transformación educativa, que nosotros hemos redactado en colaboración con los compañeros del colectivo Patria Grande de Argentina, por cierto, y otros compañeros que nos han ayudado a sistematizar la información y a sistematizar las ideas. Ahí nosotros tenemos un programa, se los podemos hacer llegar para que ustedes le echen un ojito, nos critiquen, nos sugieran, nos observen, y bueno, hagamos ese diálogo ahí de metas en el sistema educativo alternativo. También nosotros partimos ahí de Palcorda, la sociología militante. Nosotros creemos en una educación militante, creemos también en la educación popular de Pablo Freire, creemos en una educación para la transformación de Simón Rodríguez, creemos que justamente por eso nosotros insistimos que somos herederos de un legado latinoamericano. Nosotros no estamos inventando algo, no queremos ser, digamos, como la panacea, sino en todo caso ser continuadores, una continuación poética, una continuación ni calco ni copia, sino creación heroica de ese legado latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, Alejandro, ha sido un placer escucharte también. Gracias. De verdad que se me acelera el corazón cuando te escucho a ti con ese acento mexicano, acento de la Patria Grande, hablando de Bigote, hablando de Simón Rodríguez, hablando de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos. La verdad que la muy hermoso, como decía, los pelos con la hora de Bigote. Bueno, gracias, de verdad que inmensamente agradecido por esta conversa, muy lindo, muy hermoso hablar en términos de la Patria Grande. Gracias por todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Félix y a José desde Venezuela por haber dedicado este tiempo, estas casi 2 horas para compartirnos la experiencia, y pues Alejandro. Y terminamos esta eje número 3, esta mesa de la mañana, educar para protagonizar, liberación o doctrina. Les recordamos que esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, vamos a seguir con la discusión de este eje de educar para protagonizar, con otras ponencias que también tenemos desde Venezuela, ¿sí? Vía Skype, y entonces pues extender la invitación.